Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos tu palabra sea clara en cada uno de nosotros, Señor. Alumbres nuestro entendimiento, la reveles para poderla ver y aplicarla, Señor. Para vivir sobre esta tierra por fe, confiados en ti, tu palabra que permanece para siempre, que es la verdad, no pasa, Señor. Pedimos que no haya distracción en cada lugar que la persona está escuchando esta palabra y que esté atenta a escucharla. Pedimos, Señor, poder aplicarla cada día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, estamos compartiendo, somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús murió y resucitó, todo cambió. Cuando Jesús resucitó, todo cambió. Inició el pacto de gracia y con el pacto de gracia aparece el concepto del cuerpo de Cristo. Entonces, la manera que coloca la palabra para que tengamos un ejemplo natural es el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo, y vimos que el cuerpo lo conformamos todos los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. No importa la raza, no importa la nación, no importa la tradición, no importa la cultura, donde esté la persona, si es un escogido de Dios, hace parte del cuerpo de Cristo en este momento, solamente que no lo sabe como nosotros antes no lo sabíamos. Y como un cuerpo, porque el cuerpo tiene una sola cabeza, una sola cabeza. Y identificamos en la palabra que la cabeza es Cristo. Y cuando decimos que la cabeza es Cristo, se identifica que dice Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en cada uno de nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces, aparece algo que le pedimos a Dios que sea claro cómo funciona. No cómo está el mundo, el sistema, el mundo. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le reveló Dios a Pablo? Porque es algo nuevo. Eso no estaba antes. El cuerpo de Cristo no estaba antes que él resucitara. Y Dios se lo revela a Pablo y le muestra también que somos la familia. Y en la familia, ¿cuántos padres hay? Uno. Entonces aparece la familia de Dios, aparece el cuerpo de Cristo. Es lo mismo. Pero los dos simbolismos lo que nos quiere mostrar es que todos nosotros somos parte de esa familia y todos somos parte del cuerpo, unidos, sometidos por una sola cabeza que es la palabra. Compartíamos hace 8 días que Pablo nunca se vanaglorió de ser la persona que Dios le reveló por primera vez la gracia. Nunca lo hizo. Nunca habló de autoridad espiritual, nunca. El día que hubo el enfrentamiento y le explicó al pueblo, le dijo, Apolos y yo somos lo mismo, dijo. Porque quien da el crecimiento es Dios. Somos lo mismo, somos colaboradores de Dios. Entonces, toda la congregación funcionamos así. Así funciona ahora. No pedimos a Dios no comparar con ejemplos naturales. Lo que tiene el mundo son cosas del hombre, no lo que tiene la palabra. Y Dios ya nos llamó y está levantando la congregación conforme a su palabra. Como no se vanaglorió, no solamente lo hizo, habló no se vanaglorió. Hay ejemplos del antiguo pacto para que veamos que compartíamos que eran funciones. Entonces, hay unas personas que está el profeta Daniel, dice en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, Daniel tenía otros amigos que eran
también del pueblo judío, pero Daniel no se vanaglorió de que él fuera la persona que le iba a revelar, sino que le dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Daniel dijo, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. O sea, Daniel le está aclarando al rey que no es él, sino que Dios lo escogió a él para aclararle al rey Nabucodonosor lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder en el futuro. Y en ese sueño de Nabucodonosor, nosotros estamos viendo hoy el cumplimiento del último imperio sobre la tierra. Dedos con hierro y dedos con barro, que no se pueden mezclar, en parte fuerte y en parte débil. Es lo que se está formando hoy en el mundo por medio de alianzas humanas. Eso se lo mostró a Daniel y Daniel no se vanaglorió. Pero también en Génesis capítulo 41, José, cuando el faraón le pregunta, al faraón le dice sobre el sueño, José le respondió al faraón, no está en mí. Cuando el faraón le busca a José para que le dé qué significaba el sueño, José le dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José tampoco se vanaglorió. José lo que dice es, no está en mí. Daniel dijo, no soy el hombre más sabio sobre la tierra. No es que yo sea el más sabio de todos los vivientes. Sencillamente es que Dios lo escogió con ese propósito. Ahora vemos a José, no es que sea yo, José, el hombre que esté en mí, el que le dé el significado de los sueños, sino Dios quien lo escogió a él para eso. Eso es importante porque es lo que nos decía Pablo hace 8 días, lo que leíamos. O sea, siendo el hombre que perseguía a los que decían que Jesús era el Cristo, como él persiguiendo a la gente diciendo lo que Jesús era el Cristo, como él, Dios lo llamó. Lo lógico era que Dios hubiera llamado a Pedro y le revelara la gracia, pero no llamó a Pedro, tampoco a Juan, tampoco a Felipe, sino que llamó a un hombre que ni lo conoció a él cuando caminó sobre la tierra y que fuera de eso perseguía a todo el que decía que Cristo había venido a la tierra, que Jesús era el Cristo. Y ese es Pablo. Igual nosotros, pues quedamos en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es el símil que nos muestra la palabra, cómo funciona cuando Jesucristo resucita. No pensemos cómo funciona el sistema en el mundo religioso. No, cómo Dios le reveló a Pablo y cómo Pablo lo hizo y cómo Dios nos llama a nosotros para que lo hagamos de esa manera. Entonces dice, el ejemplo es un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos no tienen la misma función. ¿Qué sucede en el mundo natural? El mundo natural se mueve por cargos. La gente se fija en el cargo, en el nombre, en el título del cargo. Cuando vamos a ver cómo funciona el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, por eso dice cuerpo, no aparece cargo, sino que lo importante es la función. Lo importante es la función, que es lo que decía Daniel, lo que dijo José, lo importante es la función. Vamos a versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Significa que todos nosotros hacemos parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y dice, todos los miembros los unos de los otros, todos nos necesitamos. Todos tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Cómo funciona su iglesia? La iglesia, el cuerpo, la familia de Dios o pueblo de Dios es lo mismo. ¿A quién
estamos nosotros sometidos y a quién nos dirige y nos guía? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es la autoridad? La palabra de Dios. Pablo dice que hemos de ayudarnos mutuamente para poder crecer. Entonces, vamos a mirar en la parte natural cuando Jesús llamó a los 12. Entonces están los 12 y Jesús llama a los 12 y entre los 12, como ellos veían un ejemplo de cómo funcionaba todas las cosas naturales, lo normal es que siempre haya uno más que otro. En lo natural nosotros pensamos que para que funcionen las cosas hay una jerarquía. Pero si vemos cómo está nuestro cuerpo, mire usted cómo funciona su cuerpo. En el cuerpo no hay jerarquías. Por eso se llama cuerpo de Cristo. Le pedimos a Dios que nos permita ver cómo funciona la iglesia del Dios vivo de cuando Él resucita. No funciona como cuando la ley. No. Ese es el ejemplo, la ley, cuando el pueblo de Israel, Moisés. Un sumo sacerdote, unos sacerdotes y un pueblo en pecado separado, unos sacerdotes que hacían unos símbolos y un sumo sacerdote que tenía un privilegio una vez al año de hablar con Dios. Así no funciona ahora. No funciona de esa manera. Entonces, Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48. Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48, vamos a ver que entre los apóstoles ellos veían cómo funcionaba en el mundo y ellos decían, entonces debe de haber alguien más importante que el otro. Entonces Lucas 9, 46 al 48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Los 12 que llamó Jesús entraron en discusión. ¿Quién es más que quién? Y en el cuerpo de Cristo no debe existir eso. Recuerda que cuando Jesús no ha muerto, Jesús no ha resucitado. Ellos tienen la imagen de cómo funciona el sistema que en ese momento eran los sacerdotes. Ellos no hacían parte de la relación con Dios. Y Jesús llega y los llama y les muestra que llega la gracia, que Él va a morir, que va a resucitar y que todo va a cambiar. Y están ellos 12 y están discutiendo sobre quién es quién. ¿Quién obedece a quién? Siempre tenga ejemplo su cuerpo. Así funciona la iglesia. Mire su cuerpo. Si el ojo pelea con el pie, si el corazón pelea con el hígado, si los riñones pelean con el cabello, mire su cuerpo. Por eso dice el cuerpo de Cristo. Avanzando, recuerda que este es un tema de avanzando hacia la madurez. Y así funciona la congregación desde que iniciamos y hacemos énfasis. Entonces ellos pelearon. Versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Está hablando del reino. ¿El reino en dónde? Aquí en la tierra. Cuando Jesús muere y resucita, ¿cómo funciona el cuerpo de Cristo? No el mundo natural. No, ¿cómo funciona el cuerpo de Cristo? El fin es que nos edifiquemos todos y vayamos creciendo. Entonces comienza a hablar que es diferente a la natural. El pequeño en el reino es grande y el grande es pequeño. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencia. Que no tiene que entrar en discusión. Que la discusión de quién es más que quién es terrenal y natural.
es de obra de la carne. De hecho, dice que la disensión, los pleitos y las contiendas que son una obra de la carne. Y hablábamos que cuando van llegando las personas que Dios llama y viene de un sistema, Él viene pensando de esa manera. ¿Quién es más que quién aquí? Cuando usted invita a una persona a la congregación, pues lo primero es que él no viene a la iglesia. Segundo, que él hace parte del cuerpo de Cristo y que nadie es más que quién. Solo que ahí es funciones. Y vamos a ver a hoy cuándo fueron dadas las funciones. Es hermoso y maravilloso ver cuándo fueron dadas esas funciones. Entonces Jesús les aclara a ellos eso. Eso está en Lucas capítulo 9. Uno diría, quedó claro. Ya ellos no van a volver a pelear de quién es más que quién. Recuerda que en el mundo natural funciona de eso. ¿Y por qué? Porque en el mundo natural hay caídos y escogidos. En una empresa hay caídos y escogidos. Pero en el cuerpo de Cristo solo hay escogidos. En la familia de Dios solo hay escogidos. En el pueblo de Dios solo hay escogidos. Recuerda que el pueblo de Dios ya no es Israel, por favor. Ahora con todo este conflicto, dicen Israel el pueblo de Dios. No, Israel fue el pueblo de Dios. Pablo dijo, sufro por mi raza, porque no todo israelita es de Israel. Porque en Israel hay caídos y hay escogidos. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Todos los escogidos sobre la tierra, en la China, en la Rusia, en el pueblo palestino hay escogidos, no lo saben. En todos, en África, en Europa, en Estados Unidos, en todas las naciones hay escogidos de Dios. Hay escogidos. Entonces, por eso es que está el caído y el escogido. En el pueblo de Dios solo hay escogidos. Avanzando a Lucas capítulo 22. No diría, ya los apóstoles no vuelven a pelear, ya quedaron tranquilos. Ya todos van a hacer su función que les corresponde entre los 12. Pero así no fue. Lucas capítulo 22, versículo 24 y 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Volvió otra vez, disputa, discusión, pleitos. La congregación debemos de orar que no debe haber un pleito, una contienda, celos de quién es más. ¿Quién es más que otro? No, por ejemplo, mire lo que sucedió. Hoy llegan 3 grupos de edad de jóvenes, niños de 3, 4 años, de 10 y de 15, 16 jóvenes. Pues se necesitan varias personas, porque una sola persona no puede predicar y estar con los niños de 15 y al tiempo con los de 10 y al tiempo con los de 5. Pero tampoco también entonces va a cantar y hacer la alabanza. No. Si notamos, somos muchas personas que estamos cumpliendo funciones y todas son ¿qué? Necesarias con un fin. Entonces ellos volvieron a pelear. ¿Quién es el mayor? ¿Y quién es el mayor en el cuerpo de Cristo? La cabeza. ¿Cómo funciona su cuerpo? Lo que le diga la cabeza. La mente, el cerebro, la cabeza. No lo que le diga el dedo. No, la cabeza. La cabeza es la que nos dirige. Cuando dice no, y la ira, ¿de dónde salió eso? De acá. Deseo engañoso, pero salió todo de acá. Así como todo funciona acá, funciona la congregación, funciona el cuerpo de Cristo. Absolutamente todos estamos sometidos a la misma palabra, incluyéndome. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Pablo estaba sometido a la misma palabra igual que todos. Entonces el tema de autoridad es Cristo, no es natural. Seguido el versículo 25 dice Lucas, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Eso es natural y así tiene que ser. ¿Se imagina una nación donde todos, en la parte natural, todos iguales? ¿Funcionaría una nación? No funciona. En lo natural es necesario. ¿Y por qué? Porque hay caídos y hay escogidos. Entonces Jesús les está hablando que en las naciones naturales
que el mundo sí hay quien se enseñoree del otro. En la congregación, ¿cómo funciona el cuerpo de Cristo desde que Él resucitó? No hay forma de que una persona se enseñoree de otra. No existe en el cuerpo de Cristo. Eso es en el mundo natural. La congregación no funciona así, el cuerpo de Cristo no funciona así. Pablo nunca se enseñoreó de personas, nunca lo hizo. Nunca se aprovechó de lo que él en lo natural podría hacerlo, pero no lo hizo porque Dios le mostró claramente las cosas. Versículo 26. Mas no así vosotros. En el reino, en la parte natural, hay una autoridad y se enseñorean para que funcione un mundo. Pero el cuerpo de Cristo está hablando Jesús cuando Él resucite. Esto era para ellos en el momento, pero está diciendo es cómo va a ser cuando Él resucite, cómo va a funcionar las cosas. Dice, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa es mayor. El que sirve, pues el menor está sirviendo. ¿No es el que se sienta a la mesa? Responde Jesús afirmativamente. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino y dice, yo di el ejemplo. Cristo vino y tomó y dio el ejemplo. Estos dos pasajes que estamos viendo es que en lo natural, por la naturaleza humana, el hombre piensa enseñorearse del otro y que una persona tiene el dominio sobre otro. Y así no funciona el cuerpo de Cristo. Así no funciona la familia de Dios. Recuerda, cuerpo de Cristo. ¿Por qué colocó ese ejemplo Pablo? Hay una sola cabeza quien dirige, guía, alimenta, que es Cristo. Todo el resto estamos sometidos a esa cabeza. ¿Para qué? Que nosotros no existan discusiones, contiendas, pleitos. A medida que vayamos creciendo, no importa el lugar del mundo donde estemos, que estamos orando cada día, hay gente que se ha movido, otras personas que gracias a las redes ya están escuchando la palabra en otros sitios, pues donde estemos todos hacemos parte del mismo cuerpo. Todos, y todos tenemos algo que aportar, todos, y nada es más que otro, todo es necesario con ese propósito. Entonces, nosotros no debe haber discusiones, tenemos que descansar. La congregación, escuchar la palabra, reunirnos, nunca debe ser una carga. Por eso todos los que sirven en la congregación, el fundamento es el amor. Si no está el amor, que lo haga con amor, pues no lo hacen, porque no es ser una carga ni un problema, ni una dificultad, ni algo que genere angustia y preocupación. De eso no se trata el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo que nos lleva es una vida en libertad, sí, una vida de paz, de gozo. Entonces, Pablo hace un énfasis aún mayor en 1 Corintios capítulo 12. Versículo del 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, del 12 en adelante. Así es que funciona la congregación. Por eso, ¿cómo le dicen a Mauri? Pues bendecido a Mauri. Ah, entonces allá no hay que pastor y todo. Vamos a mirar eso hoy. Pero recuerda que el cargo genera algo que le llaman en lo natural autoridad. Y algo que le llaman que se aprovecha la persona. Y por eso vemos tantos ejemplos en el sistema religioso que la gente se aprovecha y la gente sale dolida en todo sentido. No importa dónde asista la persona, se aprovecha de la autoridad como si fuera algo natural. Pero no funciona el cuerpo así. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno, este es el ejemplo natural. Miremos nuestro cuerpo.
Así funciona toda la iglesia del Señor ahora, sí, en el mundo, dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No importa el lugar donde estemos del mundo, todos hacemos parte del mismo cuerpo, del mismo cuerpo. Uno dice, pero ¿cómo? No, el mismo cuerpo es solamente los que venimos aquí de manera presencial. No, como es el ejemplo natural a lo espiritual. El cuerpo de Cristo es la cabeza, los espíritus escogidos están en todo el mundo y todos hacemos parte del cuerpo. Y vamos a ver para qué y por qué, donde todos tenemos un propósito sobre esta tierra. No importa la edad, siempre va a estar y nos lo va aclarando la palabra. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el versículo 13 aclara que cuando Jesús muere y resucita, hizo todo en nuestro espíritu, en el espíritu de todos los escogidos. Todos llegamos bautizados, circuncidados, llegamos con Cristo en nuestro interior. No tienes que ir a un lugar a que te entreguen a Cristo, ni comer a Cristo, ni el cuerpo de Cristo, porque tú eres el cuerpo de Cristo, haces parte. Cristo vive en ti, sino que uno no la cree. Por todas las malas acciones que uno ha cometido y por lo que nos dice el entorno acerca de quiénes somos nosotros y quién es Dios, uno dice, no, yo no, ¿yo qué voy a hacer eso? Pues las buenas nuevas es que eres parte del cuerpo de Cristo por lo que Él hizo, no es por lo que nosotros hacemos y Dios nos llamó para que lo veamos. Entonces ya no importa por qué dice judíos o griegos, porque el judío es el pueblo que dice que soy de Dios y el resto eran gentiles. Entonces dice, ya no importa, porque todos comimos y bebimos. La Pascua ya fue inmolada. Ya todos comimos y bebimos de Cristo. ¿Cuándo fue eso? Nuestro espíritu cuando Jesús murió y resucitó. Un solo momento, en un solo instante, todos nosotros. ¿Para qué? Para llegar con Cristo, que es la vida en nuestro interior. Y vale recalcar que si aún no has iniciado tu relación personal con Dios, recuerda que es personal, no familiar. No, nosotros oramos a la hora de almorzar o de cenar, o salimos a pasear y cenamos y oramos antes. Eso hay que hacerlo. Pero es necesario que inicies tu relación personal con Dios, porque eres parte del cuerpo y Dios te llamó. No lo sabíamos antes, pero Dios te llamó, no te llamó tu papá, tu mamá, el que te compartió, el amigo, el familiar, el hermano. No, Él fue el medio, te llamó fue Dios para que conozcas la verdad. Conozca la verdad en medio de un mundo que cada día va a haber más confusión. Entonces dice, como un solo cuerpo, todos somos un solo cuerpo, con una sola cabeza. En las diferentes denominaciones del sistema religioso está el cuerpo de Cristo. Y no lo saben, es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Hay personas que dicen, soy ateo y no creo en nada. Y puede ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, familia, el trabajo es grande. Tenemos que es llevar la palabra y el que es Dios le va llamando independiente del sitio en que se encuentre, cómo haya crecido, la raza, la tradición, la cultura. Sigamos ahora a 1 Corintios 12, que estamos al versículo 14 y 15. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro. O sea, Cristo es cuerpo, ¿no? Él es la cabeza, Él no es un cuerpo, es la cabeza. Antes de la creación, pues Cristo estaba solo, Cristo, eternamente. Pero cuando Él crea y crea un pueblo para Él, de escogidos. Y cuando resucita, que viene a la tierra, inicia sobre la tierra el cuerpo de Cristo, la familia de Dios por fe, su pueblo que somos nosotros,
los que vamos a vivir eternamente en cielo nuevo y tierra nueva, eternamente con Él. Entonces dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces comienza a ser un ejemplo de si las partes de nuestro cuerpo humano comenzara a compararse, comienza Pablo a hacer ese ejemplo. Como no predico, pues yo no soy del cuerpo de Cristo. Como yo no colaboro en nada, pues no soy cuerpo de Cristo. No, todos somos cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función que desarrollar independiente de. Al inicio, pues estamos conociendo, pero llega un momento donde Dios nos coloque a hacer lo que nos corresponde. Entonces luego dice, versículo 16 y 17, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces nombra órganos, pero con funciones. Funciones. ¿Qué es lo importante? Lo que digamos al principio, las funciones. Con el que pasamos ahora la pandemia, cuando le daba el COVID a la persona, ¿qué se perdía? Que decía la persona, le dio COVID, ¿qué perdía? El olfato y el gusto. ¿Tenía el órgano? ¿Iban del médico? No, esto está bien. ¿Qué tengo una enfermedad? No, no está bien. ¿Qué pasó? Pues que el virus, el bicho afectaba el olfato y el gusto. Pero ahí usted tenía el órgano. Lo que está mostrando la palabra es que todas las funciones son necesarias. Todas en la congregación, todos nosotros, no importa lo que desarrollemos, o si uno dice a uno, no, yo no aporto nada. Así usted crea que no aporta nada, sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Todos somos del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función como el cuerpo humano. Y todos nos debemos a la misma cabeza, que es la palabra. Todos absolutamente nos debemos a la palabra. Es decir, no hay una autoridad de una persona sobre otra. No existe eso. Existe es que todos nosotros estamos sometidos a una palabra. Y todos nosotros pertenecemos a ese cuerpo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Y quiénes son? Todos los escogidos sobre la tierra. Todos. Como nosotros antes que no lo sabíamos. ¿Y qué hay que hacer para ser parte del cuerpo de Cristo? Un rito, un sacrificio. ¿Qué hay que hacer? Nada. Nada natural. ¿Por qué? Porque es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dio la vida por ti, te bautizó, te circuncidó, vive en ti. Y lo que hace ahora Dios es llamarnos a saber quiénes somos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios creó al hombre y lo formó, nos dio muchas áreas. Entonces está el cuerpo. El cuerpo natural, uno no puede descuidarlo porque se enferma. Y puedo ser un escogido de Dios limpio, santo y perfecto, y yo conozco eso, pero si descuido el cuerpo, me puedo enfermar y no disfrutar de muchas cosas. Pero también nos dio inteligencia natural. Y si no desarrollo el talento y no desarrollo la inteligencia, no desarrollo lo que Dios nos colocó, que es la manera de que llega el ingreso, la provisión. Si no lo desarrollo, pues me voy a ver afectado. O sea, Dios creó al hombre no para desarrollar una sola cosa. No, somos integrales. Tenemos que avanzar en cada área. Todo tiene su tiempo. El cuerpo, pero está la parte de la razón, la inteligencia, los talentos y los dones, hay que desarrollarlo. ¿Y qué es lo que se olvida siempre? ¿Qué dice uno que no necesita ni nada?
o que el mundo nos muestra una cantidad de cosas como lo espiritual, el alma. Pues la droga no lo llena, el alcohol no lo llena. Tenemos que orar mucho por nuestros hijos, porque es que hay un mundo, una presión, y nosotros, recuerda que eso no tiene edad. El alma. Entonces, uno dice la parte espiritual. No, lo que tenemos que decir es el alma. Y lo único que llega al alma es la palabra. Y oramos hoy que nos demos cuenta que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y nos llama para que estemos tranquilos sobre la tierra porque Cristo es la cabeza. Y ese cuerpo de Cristo, cuando nos llama a conocer esa verdad, colocó un camino para que nosotros disfrutemos de su reino aquí en la tierra. Cuando dice cuerpo de Cristo, familia de Dios, el pueblo de Dios, esas tres cosas es lo mismo. Cuando decimos eso, estamos hablando desde el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Él nos llama, nos damos cuenta quiénes somos en medio de un mundo de confusión. Estamos finalizando octubre, llega noviembre y comienzan todo lo espiritual para que el 2024 usted tenga salud, dinero y amor. Rituales de todo sentido, de todas cosas. ¿Y allá qué hacen de especial? Ah, lo mismo que todos los días, leer la palabra y orar. En el reino no hay fechas, ni días especiales, ni meses especiales, ni energías, ni nada. Eso es del mundo, es un engaño, familia. Entonces, nosotros tenemos que orar para darnos cuenta que nuestra alma, al saber que somos cuerpo de Cristo, hacemos parte de algo eterno, no solo aquí. No pertenecemos a una denominación natural. Por favor, nosotros pertenecemos a una denominación natural terrenal manejada por un hombre. No, Dios te llamó para que te des cuenta que todos somos un órgano. Mírate el cuerpo. Somos un órgano con un propósito, que lo vamos a ver, un propósito. Pero todos, no importa en el país del mundo donde estés, el pueblo, no importa, con un propósito nos llamó. ¿Que somos qué? Cuerpo de Cristo. No tienes que comer nada, no tienes que ser rito. Oramos, pues dice Jesús, conocerás la verdad. La verdad es que Dios vive en ti y te llamó algo eterno para contarle al mundo, vivirlo primero y contarlo. Vivirlo primero y contarlo. Porque de nada sirve contarlo y no vivirlo. Pablo dijo, haciendo el ejemplo de las carreras, Pablo dijo, bueno, ¿cómo es el reino? Dijo, como una carrera. Entonces las carreras, si usted no corre legítimamente, no es coronado. Lo descalifican de la carrera. Lo descalifican. Pablo hace la comparación y dice, siendo yo heraldo, o sea, mensajero, siendo yo heraldo mensajero, se ha eliminado. Pablo se coloca como parte del cuerpo, no autoridad. Todos nosotros estamos bajo la cabeza que es Cristo. Y si no cumplimos lo que dice la palabra, pues no disfrutamos del reino. ¿Qué es? Dios te llamó para que te des cuenta que eres parte del cuerpo sobre la tierra, tienes una función, poco a poco la vamos a ir desarrollando, disfrutas del reino y lo cuentas. No necesitas obligar a nadie, no necesitas el poder de convencer a alguien, nada. Vas a compartir lo que está viviendo, lo que usted está viviendo, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo vas a compartir al amigo y al familiar, no más. Dios hace el resto porque Él es la cabeza. Entonces, el cuerpo, todos hacemos parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué los cargos? Entonces, vamos a Efesios 4, versículo 11, 16. Efesios 4, 11, 16. Y él mismo constituyó a unos, y él mismo constituyó a unos, no constituirá. Y él mismo constituyó a unos. Así como nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, no escoge ahora, escogidos. Cuando escogió, él constituyó.
El cuerpo somos muchos. Todos no pueden ser pie, todos no pueden ser ojo, todos no pueden ser mano, todos no pueden ser brazo. El cuerpo de Cristo son todos con muchas funciones. De todo ese cuerpo, colocó, dice, constituyó, o sea, lo envía capacitado. Nosotros llegamos capacitados, llegamos con la información, llegamos cómo hacerlo, sino que no lo sabemos. No lo sabemos. En la vida todos tenemos talentos y dones, incluyendo en la palabra. Él constituyó, no a todos. Entonces dice, volviendo a la palabra, dice, y él mismo constituyó, no a todos, pero todos sí tenemos funciones. Entonces dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En ese orden, en lo natural, entonces dicen, apóstoles es primero y después vienen ¿quién? Los profetas y después vienen los evangelistas y después vienen los pastores y de último los maestros. Eso sí lo vemos en la parte lineal, natural, terrenal, pero eso no es lo que dice el versículo. Él constituyó, ahora usted ve el mundo y hay universidades donde le entregan a usted un cartón de ser apóstol. Le entregan a usted un cartón para ser profeta, evangelista, pastor, le entregan un cartón. Pero no es lo que dice la palabra, dice, y él mismo constituyó. Esto es maravilloso. Dios, en tu interior viene algo en nosotros, el cual ya está. A medida que vamos, que Él nos llama y comenzamos la relación personal, Él nos va ubicando y nos va colocando en el lugar dentro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a algo que hay en nuestro interior. Él ya lo hizo, Él constituyó. Entonces, cuando dice apóstol, significa la persona que da la vida. Apóstol es el que da la vida. Sí, deja todo, da la vida por una causa, en un significado natural. Eso es un apóstol. Entonces, por ejemplo, Pablo deja todo y da la vida ¿por quién? Por Cristo, donde no importa el dinero. Un ejemplo natural es el médico. Hay médicos que dicen son apóstoles de la medicina, donde ellos atienden y dan y sirven y no y el dinero lo tiene, sabe que llega y sabe que le llega el dinero llega, pero no es el fin, ¿sí? Apóstol no significa un rango, no, apóstol es el que da la vida. Y si usted ve Pablo, ¿por qué perdió la vida? Por Cristo. Pedro, ¿por qué perdió la vida? Por Cristo. Porque dieron la vida. Entonces, la palabra apóstol es que lo deja todo y da la vida por algo, ¿sí? En el ejemplo natural de los médicos. A otros profetas, esos profetas no es el profeta que habla con Dios y le trae un mensaje a usted ahora. Profetas del antiguo pacto no hay ahora. Estos profetas es el don de profecía. El don de profecía que usted lee la Biblia y Dios le permite ver qué es lo que está en la Biblia y qué está sucediendo, qué sucedió, qué va a suceder, pero que está en la Biblia. Dios no le está hablando a nadie ahora nada nuevo, nada. Cuando usted escuche, a una ciudad viene un profeta que viene con un mensaje dado de Dios y dicen, bueno, Dios me habló anoche en un sueño y me dijo, salga corriendo. Eso es la autoridad. Yo hablo con Dios y usted, y usted, y usted, entonces tiene que hacerme caso. Yo hablo con Dios. Dios me dijo esto y lo que le dicen no está nada en la Biblia. Ese profeta es don de profecía. Es que usted lee lo que está en la palabra y se da cuenta. Un ejemplo, con humildad. Desde 2014, 13 y 15 y 16 estamos hablando que se inició a formar el imperio sobre la tierra. Hablamos de la Agenda 2030. Decíamos, no nos debemos de asustar, pero mire todo lo que va a suceder. En esa época habían canales de YouTube hablando de la Agenda 2030. Nosotros ya lo hablábamos y decíamos que harán alianzas humanas, demostramos. Esta es la hora que no lo ven. Pero sí están hablando que la Agenda de 2030, que el mundo es uno, que en contra de eso. ¿Cómo nos vamos a ir en contra de eso? Si la palabra dice que eso es lo que viene. Tenemos que ser sabios y cómo movernos en medio de lo que se está formando, que Dios nos lo da.
Eso es profecía, el don de profecía. Entonces, no es profetas que usted va a una universidad y le entregan, soy profeta, y le enseñan a usted a ser profeta. No, es el don de profecía que ya está en usted y que pronto no lo sabe. Ya está en usted y no lo sabe. ¿Y cómo vamos a saber eso? A medida de la relación personal con Dios. Oramos mucho que como congregación comencemos a hablar con Dios, los jóvenes, todos nosotros, los niños, a los niños enséñele a hablar con Dios, que hay una etapa donde le toca solo y no tiene que orar a Dios que sí lo haga, porque la presión del mundo y la confusión del mundo cada día va a ser mayor y esa alma va a estar insaciable. Esa alma, el joven, no de lo que usted le dé, se va a sentir mal y todo lo que está sucediendo. Lo único que sacia nuestra alma es la palabra de Dios, darnos cuenta que somos el cuerpo de Cristo, que pertenecemos a algo eterno, no es natural, es algo eterno donde estamos nosotros. Entonces dice a otros evangelistas, evangelistas en la definición del sistema el que le habla a estadios. Entonces van las personas, no, yo soy evangelista y no le hablo a dos personas ni a una, sino solo a multitudes, porque soy evangelista, tengo el cartón. No, ¿qué es evangelista? El que lleva el evangelio, el que habla las buenas nuevas, la gracia de Dios. Ellos hablarán de la gracia. No, hablan de mensajes de hombres, naturales, terrenales, ¿sí? Donde cada día se está hablando más de la oscuridad, más de las tinieblas y menos de lo que hizo Cristo, que fue la victoria. Entonces, si notamos, uno dice, oiga, pues evangelistas, a unos evangelistas, cuando usted comparte la palabra a alguien, ¿qué está haciendo? Usted es un evangelista. Por dice a otros, usted es un evangelista, porque le está dando una palabra que no es idea suya, no es terrenal, no es natural, es la gracia que nos fue dada desde antes y nosotros no sabemos si él es un escogido. Y para nosotros todas las personas son escogidas. Le compartimos para que vea que hay un Dios vivo que le da vida en su interior. Evangelista, todos somos. Luego dice a otros pastores. Pastores, hablando del cuerpo de Cristo. Fíjate que evangelista, pastores, apóstoles, no estaban en el antiguo pacto, solamente profetas. Pero ya aparecen unos nombres nuevos. Pero el profeta porque era el intermediario, no, es el don de profecía. Entonces, a otros pastores, función. ¿Qué es un pastor? Entonces, en el sistema es, yo soy pastor, usted tiene que obedecerme. Eso no es el pastor. ¿Qué es un pastor? Que guía. ¿Y con qué guía el pastor? Con la palabra. David dijo, el rey David dijo, Dios es mi pastor, o sea que Dios lo guiaba, le proveía, le guardaba, le cuidaba. Cuando dice pastor es guiar. Cuando usted le comparte la palabra a un amigo, un familiar le dice algo, usted le dice, mire, la palabra dice que esto, usted debe hacer esto. Usted está guiando a su familiar amigo con base en la palabra. ¿Usted qué está haciendo? Un pastor. Y dice, no, yo no soy pastor porque yo no tengo diploma de pastor. Además, a mí no me gusta que me digan pastor. Ni tengo iglesias, ni yo tengo grupos de gente, porque es el concepto natural del sistema. Acá está el pastor, allá están los pecadores, y es lo que yo diga. Y es donde se presta todo el mundo la manipulación y los problemas. Entonces, a medida que vamos madurando, sabemos que todos somos el cuerpo y debemos de guiar y no manipular la palabra ni usarla a nuestro favor. Nunca. A medida que vamos madurando en la congregación, nadie debe hacer eso. Porque somos el cuerpo, todos tenemos una función, todos somos iguales, todos tenemos algo con un propósito. Entonces, pastores, todos somos. Y maestros, ¿qué significa maestro? Maestro que tiene el don, la pedagogía. Entonces, por ejemplo, en lo natural, hay gente que tiene mucho conocimiento sobre un tema, pero usted lo coloca a que enseñe y la gente dice, no entendí nada. No nos puede saber mucho, pero no me enseñe. Porque no tiene el don, no tiene el talento, la pedagogía, la manera de dar un mensaje.
Todos nosotros, de algunos, Dios nos envió maestros y de pronto no lo sabemos. Mira, en nosotros, pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas, entre nosotros. ¿Por qué en la congregación no manejamos nombres? Porque el nombre genera un engaño a la carne. Desde que iniciamos, ¿por qué? Un engaño a la carne. Nomás se le colocan un cargo, usted le dan un cargo a usted mismo. El cuerpo de Cristo no funciona así, pero sí están las funciones. Y sí está el que demande, es todos nosotros ejemplo, que es lo que dijo Pablo. No sea que yo sea eliminado. Pablo a nadie le enrostró. Él empieza, soy apóstol de Jesucristo, no de la gente. No, a nadie le dijo, yo soy su apóstol. Dijo, soy apóstol de Jesucristo. O sea, debo la vida a él. Pablo dijo, el ejemplo. ¿Qué es lo que debemos de demandar todos nosotros? Ejemplo. Y es lo que yo le pido que oren por mí, por eso. Porque hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad del ejemplo. Y eso solo lo da Cristo. Porque humanamente uno se va de cabeza. El ejemplo. Y debemos dar todos por el ejemplo. ¿Por qué alguien deja de existir? No, es que mire, él lo que está haciendo. No, y él lleva 10 años allá y mire cómo es. El ejemplo. Entonces, sí que es lo que debemos de todos nosotros tener cuidado. El ejemplo. Por nosotros para disfrutar y por el otro que sabemos que está en el proceso. Entonces, nosotros disfrutamos del reino y el otro, pues para que no haya que seamos piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué sucede? Él constituyó, llegamos siendo, y en humildad les digo, ¿ustedes creen que en mi vida yo me imaginaba estar haciendo lo que estoy haciendo ahora? Este es un testimonio. Él constituyó. ¿Usted cree que yo a los 20 años voy a ser pastor o voy a predicar la palabra y me voy a dedicar a leer la palabra para predicar la palabra? ¿Usted cree que yo me levantaba en Cali, al sitio que asistía en la mañana a las 5 a los estudios bíblicos, diciendo, me voy a preparar porque algún día voy a dar palabra? Nunca. Nunca en mi vida estuvo este plan. Nunca, nunca. Mi vida, ¿cuál era? Empecé de vendedor y era una carrera profesional en la parte comercial. Entonces comencé vendedor, director, supervisor, director, gerente y pasaba a regional. Y estaba en esa búsqueda. En mi vida tenía nada de esto, nada. Pero él constituyó, él constituyó. Y es de fe. Y Dios, desde que comenzó a levantar la congregación, es lo que hemos tratado de mostrar. Y pues lo estamos predicando. Es de esta manera. La congregación no debe haber una lucha de poderes siendo pequeños de quién es más, si usted, o una función menor que otra. No, yo quiero es solo predicar, pero dar una palabra, o cuando haya un grupo grande, yo un estudio bíblico, pero cuando hayan 20 o 10 personas, uno no vale la pena. ¿Cómo inició la congregación? Uno. Y no fue idea mía, ¿sí? Uno. Familia, una persona es una vida. Y una vida no tiene precio. Ni sabemos Dios qué va a hacer con esa vida. Que esto no es humano, familia. Este es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros Dios nos constituyó. Llegamos a la tierra y no lo sabíamos. No sabíamos, nos compartimos, comportamos de muchas maneras. Por ahí me conoce a alguien y me dice, uy, usted, y yo lo conocí. Pues sí, pero no lo hice por ignorancia. Pero a medida que Dios va mostrando, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo importante es hoy, cada día es una nueva oportunidad para dar el paso en la palabra, en el camino, en lo que es Dios. Entonces, ¿por qué no hay nombres? Para evitar que caigamos en el engaño. Por eso nunca va a haber un cargo aquí en la congregación.
y a medida que crezcamos. Pero ¿qué sí hay? Funciones. Funciones. Y en esa función vamos a Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Cuál es el fin? A fin, mira el fin, Efesios 4, 12 y 13. ¿Por qué Cristo nos constituyó antes de y cuando llegamos nos llama? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a un santo. Dice, ¿cómo va a perfeccionar un santo si ya está santo? Santo en el espíritu. ¿Y dónde hay que perfeccionarlo? En el alma. En el alma es donde va a salir la acción. Nosotros venimos con algo y el fin es perfeccionar para la obra del ministerio. La obra es llevar la palabra. Nosotros, cada uno de nosotros, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos usa a cada uno de nosotros para edificarnos a nosotros mismos. Cuando ustedes me llaman y me comparten algo de la palabra o de sus vidas, me están edificando. Sí, todos nos edificamos cuando me dan un testimonio, cuando veo lo que está haciendo Dios en su vida, nos estamos todos edificando del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué nos edificamos? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos nosotros colaboramos unos con otros para llegar a la unidad de la fe, creer lo mismo, pensar lo mismo, hablar de la misma manera, hablando respecto a la palabra. Somos el cuerpo donde todos venimos con una función ya en nuestro interior para desarrollar. Y a medida que leemos la palabra y compartimos en el tiempo de la vida, todos estamos siendo edificados para edificar a otros. Edificar a otros. Y así va corriendo la palabra. Y somos parte de ese cuerpo donde todos estamos sometidos a la misma cabeza que es Cristo, que es su palabra. Nadie puede mandar autoridad sobre otra persona. Nadie. Y lo que hacemos es solo lo que dice que la palabra de Dios, la gracia que es la verdad. Efesios 4:14 para finalizar. ¿Y para qué es necesario nosotros edificarnos, leer la palabra, estar en un estudio bíblico, que usted entable la relación personal? Para dejar de ser niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios es uno, Dios vive en ti. Dios es uno. Él tomó el cuerpo y venció. Y venció todo. Lo primero que venció fue la pobreza. Por eso no debe haber angustia, ni miedo, ni temor respecto a la economía. Así el mundo nos diga cosas. ¿Por qué? Porque Dios te llamó que sepas que eres parte del cuerpo y Él venció y tienes un talento y un don que al desarrollarlo te va a llegar el dinero. No importa cómo esté el mundo. No importa cómo esté el mundo, porque Él venció. Pero Él también venció las tinieblas. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Mensaje del mundo y ahora con diciembre de las energías, de las malas energías. Eso es terrenal, eso es de humano, eso es idea del hombre. Eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio lo que nos muestra es un Jesucristo que venció, victorioso y que vive en ti. Y que somos parte de ese cuerpo y que todo está bajo los pies de Él. Nosotros somos el cuerpo, todo está ¿dónde? Debajo. Es una vida de fe, familia, para dejar de estar fluctuando con las doctrinas del hombre, una cosa aquí, otra acá, y cada día va a haber más mensajes equivocados y muy bien elaborados, muy bien presentados. Por eso estamos orando, estamos pidiendo al Señor que antes de que acabe el año podamos tener los equipos para subir el canal, la alabanza en vivo, lo de la cámara, lo del computador, los micrófonos, cambiar todo en el tiempo, porque vamos a ir fuerte a las redes sociales.
Sí, yo estoy orando mucho por eso, familia. ¿Cómo es posible que muevan las redes sociales fuertemente todo algo que no es la verdad? ¿Y cómo nosotros, que la gracia, que es la verdad, cómo no vamos a estar allá? Debemos de estar. Los muchachos y todos están viendo eso. Debemos de estar ahí. ¿Para qué? Mucha gente en el mundo va a escuchar, va a estar en el canal, va a estar en la página. De pronto nunca los conozcamos, pero Dios los va a estar edificando. Es sobrenatural. El cuerpo de Cristo está en el mundo. Y como Dios es el que hace, no la persona, uno siembra, otro riega. Dios alumbra y da el crecimiento, familia. Nosotros pertenecemos a algo eterno. Nosotros no pertenecemos a una denominación natural, terrenal, idea del hombre. Que alguien se sentó y dijo, wow, vamos a montar una congregación. Eso es terrenal y natural, familia. Nosotros somos la parte del cuerpo de Cristo. Nos llamamos congregación, la gracia de Dios, porque tenemos que tener una personalidad jurídica para funcionar. Sí, por eso. Pero somos algo eterno. Quien levantó la congregación, quien la está levantando, quien la está edificando, ¿quién es? Cristo que vive en cada uno de nosotros para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.